¿Puso la grabación, Jaime? Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. En esta ocasión corresponde la presentación del Informe de Idea Internacional, El Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2023, los nuevos pesos y contrapesos. Este seminario, la presentación de este informe, se enmarca dentro de nuestra línea de trabajo precisamente en materia de cohesión y pacto social. El año pasado presentamos, dentro de este mismo marco, el informe del año pasado precisamente de Idea Internacional, que ponía énfasis en los contratos sociales. En esta ocasión el énfasis precisamente del informe está en los pesos y contrapesos institucionales. Este es un seminario conjunto que convocamos junto a Idea Internacional y el CED, que nos acompaña Ricardo Mena, quien es el oficial del programa para Chile, y el CONOSUR de Idea Internacional, con quien de forma conjunta desarrollamos un seminario hace un par de meses atrás, precisamente sobre el contexto electoral y democrático en América Latina, que fue un muy buen seminario. Y bueno, siguiendo en esta línea de trabajo que hemos hecho junto a Idea Internacional, nos pareció muy importante en este contexto, sobre todo porque están pasando cosas muy importantes en Latinoamérica, poder precisamente conversar y presentar este informe. Nos acompaña en el panel, bueno, la presentación inicial, como bien señalaba nuestra convocatoria, la va a realizar Ricardo Mena. Nos van a acompañar en los comentarios Julieta Suárez y Esteban Smuleri. Eh, Va a partir la presentación Ricardo Mena, quien es, como ya señalaba anteriormente, oficial de programa para Chile, CONOSUR de Idea Internacional, sociólogo, máster en Gobierno y Sociedad y máster en Administración Pública. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación, por haber aceptado la invitación a que organizáramos, a que convocáramos ambas instituciones a este seminario. Ricardo va a contar con 25 minutos para su presentación y después de eso vamos a ir dando paso a los comentarios. A pasar un aviso antes que parta Ricardo: quienes deseen realizar consultas la pueden hacer en el chat, y al final del seminario vamos a tener un espacio para interactuar con el público que nos está acompañando hoy día desde distintas regiones de nuestro país y desde distintos países también. Hay personas que nos están conectadas también participando en esta instancia. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Claudio. Quisiera saludar a Esteban y Julieta que nos acompañan, queridos colegas y amigos que hemos hecho varias cosas juntos y que estamos permanentemente preocupados por el devenir de nuestras democracias en el mundo. Creo que es un tema súper importante seguir. Ahora que les cuente un poco sobre el informe, creo que es un momento crítico para nuestra región, y vamos a ver qué sigue para adelante con esto. También saludar a todos quienes están conectados. Gracias por acompañarnos y voy a pasar a compartir la presentación para contarles sobre este informe. Bueno, como decía Claudio, el informe anterior del año 22 hablaba sobre los nuevos contratos sociales, la necesidad de un nuevo contrato social para renovar nuestras democracias, y este año hablamos de los pesos y contrapesos institucionales necesarios para gestionar de alguna manera el poder que administra la democracia en nuestros países. Em, Nosotros proponemos siempre metodológicamente en el informe una visión integral de la democracia. No la vemos solo como un procedimiento, no la vemos solo como votar cada cierto tiempo, tampoco como un conjunto de instituciones legítimamente electas, sino que básicamente un sistema que tiene control popular sobre la toma de decisiones públicas y bajo un principio de igualdad entre la ciudadanía y el ejercicio de este control del poder. Vemos acá que la democracia está al medio de cómo vamos midiendo este informe, rodeado de cuatro grandes atributos, que son la representación, los derechos, la participación y el Estado de Derecho. Cada uno de estos atributos, a su vez, tiene diferentes subcategorías, subatributos, que nos van sirviendo para ir midiendo cómo,
cómo está cada categoría. Por ejemplo, dentro de representación tenemos gobierno electo, parlamento eficaz, democracia local, partidos políticos libres, sufragio inclusivo, elecciones creíbles. Eh, en derechos tenemos libertad de asociación y asamblea, libertades civiles, libertad de movimiento, libertad de prensa, libertad de religión, libertad de expresión, acceso a la justicia, por otro lado, más institucional, igualdad política, bienestar básico, igualdad de género, igualdad de grupos sociales. En participación está la participación electoral, pero también tenemos involucramiento cívico y sociedad civil, mientras que en Estado de Derecho está aplicación predecible de la ley, independencia judicial, ausencia de corrupción, seguridad. Esos son temas bastante contingentes y bastante relevantes para nuestra región. Vamos a ir viendo eso. Sobre los pesos y contrapesos, este año se destaca el papel de las instituciones como factores para detener la erosión de las instituciones democráticas y como una reacción ante la consolidación de fuerzas autoritarias. Si hay un fenómeno importante este último tiempo, que nos damos cuenta que eh, ya no ocurren golpes de Estado como antes. Ya no tenemos a los ejércitos invadiendo al gobierno, destruyéndolo, bombardeándolo, etcétera. Hoy día lo que tenemos es que grupos o personas electas democráticamente, una vez que llegan al poder, empiezan a erosionar la institucionalidad para consolidarse ellos en el poder. Eh, por supuesto, llegando después a la limitación de libertades, también el abuso y vulneración de derechos civiles, la vulneración de derechos humanos también. eh, y ante eso, nosotros creemos que hay un grupo de instituciones en los distintos sectores que tienen una fuerza para poder reaccionar ante esta consolidación. Oh, perdón. Nosotros entendemos a las instituciones de contrapeso como instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Eso es importante porque se integra la ciudadanía acá, que equilibran la distribución del poder entre las distintas ramas del gobierno y garantizan también las prioridades populares, que las prioridades populares sean consideradas de manera regular y sistemática en la toma de decisiones. Eh, Aquí vemos en este gráfico que la colaboración institucional y la independencia de las instituciones es clave dentro de cada sector para poder ejercer estos pesos y contrapesos. Por un lado, acá tenemos las instituciones formales, por ejemplo, los parlamentos o las cortes y tribunales, los partidos políticos, órganos supranacionales. Estas instituciones son las instituciones formales que coordinadamente requieren mantener cierta independencia para poder poner las alertas en los mal funcionamientos de las democracias. Si ustedes se fijan también, muchas autocracias, sobre todo en nuestra región, uno de los primeros eh, factores que intervienen cuando llegan al poder y empiezan a erosionar la institucionalidad democrática son los tribunales electorales, por ejemplo, perdiendo la posibilidad de garantizar elecciones libres e informadas, lo cual es un principio básico de cada democracia. Ahí está el tema de garantizar la justicia, el sistema de peso y contrapeso. Después tenemos las instituciones informales, por otro lado, que es donde está la sociedad civil, los sindicatos, por ejemplo, el sector privado y las manifestaciones y protestas sociales. Y aquí es un tema interesante porque de alguna manera se institucionaliza como el derecho a manifestación de la ciudadanía en torno a decisiones públicas que pueda tomar el gobierno eh, y que vayan en contra de ciertos principios básicos de protección de derechos o de libertades civiles. Em, en ese sentido, es importante que siempre haya una garantía de canales democráticos para poder expresar estas disconformidades que vayan dentro del Estado de Derecho también, que es algo muy importante, y que también mantengan siempre un espíritu de diálogo y debate dentro de un marco democrático.
Finalmente, aquí abajo tenemos organismos independientes, eh, donde tenemos a las autoridades electorales, los medios de prensa y comunicación masiva, comisiones de derechos humanos y anticorrupción, como institucionalidades independientes y que tienen que presentar una eh, actitud más bien de rendición de cuentas y supervisora también hacia cualquier color político que esté gobernando, siempre con un principio de proteger derechos, proporcionar información imparcial y creíble. Eso es súper importante, sobre todo en tiempos electorales y de dispersión de noticias falsas, eh, que es un fenómeno que está afectando cada vez más fuerte a nuestra región también. Con casos paradigmáticos de polarización, como en Brasil, en las elecciones de Lula como presidente, y también, bueno, todo lo que viene de Estados Unidos, que pega fuerte acá en nuestra región también en materia de desinformación. Pasemos ahora a hablar sobre los patrones globales del Estado de democracia que vemos en el informe. Em, Los patrones globales nos dicen, primero, que por sexto año consecutivo el número de países que experimentaron descensos netos de su desempeño democrático fue superior al número de aquellos que registraron avances. Eh, si vemos en comparación a los años anteriores, se mantiene una curva descendente en los declives. eh, Sin duda que la pandemia fue un factor clave que todavía sigue pegando en la capacidad de recuperación de los estados por la limitación de derechos que hubo en pandemia, el aumento de corrupción, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los principales declives? Aquí, este gráfico cuesta entenderlo, yo me demoré un poquito, pero básicamente cada cuadrado, por ejemplo, el de elecciones creíbles, aquí tenemos todo este cuadrado, em, representa el 100% del atributo. Y la proporción en rojo corresponde a los declives y lo que está en azul a los avances. La porción gris denota todo aquello que se mantuvo igual. Entonces, donde vemos mayores declives es en los atributos de representación, donde aquí hubo declive en los indicadores de elecciones creíbles y parlamento eficaz. La captura de mucha institucionalidad electoral en muchos gobiernos afectó las elecciones creíbles, también el tema de la desinformación afecta mucho, es un fenómeno muy preocupante, sobre todo porque vemos que hay grupos que empiezan a cuestionar resultados electorales incluso antes de que se empiecen a votar, eh, a que se emita el primer voto, digamos. O sea, se parte con un proceso bajo sospecha porque la gente también ha limitado sus patrones de información y por lo tanto viven en burbujas informativas que hacen que el desafío de la garantía de credibilidad y transparencia sea aún mayor. Em, por otro lado, el Parlamento eficaz también ha tenido em, declives importantes, producto de la captura también de parlamentaria en algunos países como en El Salvador, por ejemplo, y también Venezuela, que hay una limitación importante del ejercicio parlamentario. em, Son atributos que se ven bastante afectados en materia de representación. Estado de Derecho también es otra variable que ha caído bastante. Hay un declive importante en la materia de independencia judicial y el tema de la integridad y seguridad personal, que sin duda es un problema muy fuerte en nuestra región. El tema de la seguridad se ha ido apoderando producto de la alza del crimen organizado, de la inserción del crimen organizado en diferentes países, de la captura por parte de bandas de distintas ciudades, incluso, bueno, en el caso más dramático que vemos hoy día de Ecuador. em, es un tema con mucho desafío para nuestra región en esa materia. Em,
Los avances, para no deprimirnos tanto un poquito, hablemos también de los avances, del tema positivo. Em, las instituciones de contrapeso ayudaron a controlar la concentración del poder en los niveles ejecutivos de muchos países y han ayudado a los pueblos a mantener el control sobre el proceso de toma de decisiones. Hay una reflexión importante acá, también sin duda la discusión sobre el sistema político que tuvimos en Chile, en el proceso constitucional, eh, en todos los procesos constitucionales que hemos tenido, se habla mucho del sistema político, quizás un poco con este ojo también de cómo el contrapeso entre el ejecutivo y el legislativo ayuda a mantener la estabilidad democrática del país y sin duda que se ha ido demostrando en diferentes casos. Por otro lado, el compromiso de la ciudadanía con las instituciones de peso y que han comprendido que el ejercicio del voto eh, y la participación comunitaria, por ejemplo, impulsa el progreso. Sin duda que en el caso chileno, el proceso constitucional, sobre todo el del año 2022, eh, ayudó a que se incrementaran los niveles de participación. eh, el interés estaba muy alto, hubo un montón de ciudadanía que se involucró en el proceso fuertemente y eso ayuda a sensibilizar también con la importancia de una ciudadanía activa, no solo participando, tratando de incidir directamente en política pública, sino que manifestando su opinión, ejerciendo el derecho al voto y con eso eligiendo personas que representen la mayoría de los intereses y las ideas que la sociedad tiene como actores relevantes. Pasemos un poco a las Américas. El gráfico acá muestra la distribución de las puntuaciones correspondientes a las categorías en los índices del Estado global del 2018 al 2022 en diferentes atributos. El gráfico muestra cómo han ido variando los atributos de la democracia en las Américas. En general, los países de la región les ha ido mejor o tienen mejores puntuaciones en temas de participación. ¿Ah? Eh, el activismo ciudadano, además del ejercicio del voto, ha sido un tema importante y ha ayudado a que ese indicador tenga buenos números. Eh, lo que va bajando, digamos, lo que marca la preocupación es el Estado de Derecho eh, y la materia de derechos también de garantías de derechos. Eh, a ver, el Estado de Derecho es un tema súper importante porque sí, sin duda es la principal víctima del aumento de corrupción. Cuando la corrupción y las bandas organizadas que corrompen al Estado eh, entran, es muy difícil sacarlos y eso también va limitando el funcionamiento del Estado de Derecho y tenemos casos como lo que pasó en Guatemala con el Pacto de Corruptos, tenemos lo que pasa también en Ecuador, que ya prácticamente el Estado de Derecho está con un misil en la línea de flotación. Con el caso de las bandas que se han tomado canales de televisión, hospitales, universidades, etcétera. Em, y son avisos importantes, yo creo, para el resto de los países que todavía están con oportunidades de prevenir y de evitar este tema. Y el tema de los derechos, por otro lado, como les comenté hace unos minutos atrás, perdón, el ejercicio de derecho se vio muy limitado durante la pandemia. Fueron 2 años en los cuales entró prácticamente en el freezer un montón de temas de funcionamiento público y la reactivación de eso ha sido muy lenta y también se ha perdido en muchas dimensiones. Eh, la crisis económica ha ayudado también a que los niveles de pobreza suban y el derecho a la vivienda empieza a ser un tema, el tema alimentación empieza a ser otro tema importante sobre el cual la institucionalidad ha sido de lenta respuesta o nula en algunos casos, en algunos países. Entonces, el tema de los derechos también es un tema que, que, que hay que poner el ojo.
A diferencia del nivel global, acá el atributo de representación, como les decía, si ha subido a nivel global, presenta un declive importante. En algún momento hablábamos con Esteban antes de comenzar el tema de Europa, que también hay harta autocracia, más, con menos propaganda quizás, pero autocracia al fin y al cabo, y que ahí el tema de participación afecta harto el reporte a nivel global. Las Américas en general tienen un desempeño democrático medio en ese sentido y todavía tienen hartos desafíos por delante. Em, si vemos cada uno de los atributos en el caso de las Américas, la representación, como les decía, tiene una puntuación alta. Tenemos 13 países de la región ubicados entre los 50 primeros del mundo. Chile está en el puesto 4, donde sin duda los procesos constitucionales que han ocurrido en el país, sumado a la gran cantidad de elecciones, donde subió también la participación producto del voto obligatorio, pero subió, ha hecho que esté muy bien clasificado, seguido por Uruguay y Costa Rica, que habitualmente son tres países de nuestra región que siempre están en buenas posiciones a nivel mundial, en diferentes categorías democráticas, mantiene esta tendencia. Y aquí están reflejados junto con países como los escandinavos o también Estonia, Alemania, Suiza, Taiwán, etc. En materia de derechos, eh, 15 de los 27 países de la región tienen un desempeño medio en esta categoría. Y la mitad de la región exhibe un desempeño inferior al promedio mundial. Cuando la región la consideramos de México hacia abajo. Em, Y en los 5 años, los descensos más significativos en la categoría de derechos se registraron en el factor libertades civiles. Esto incluye libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación y asamblea. En el caso más crítico, por ejemplo, del tema de libertad de prensa, donde tenemos que en muchos países de Centroamérica y México habitualmente se ven noticias de asesinatos de periodistas que han estado investigando ciertos casos complicados o que estaban siguiendo algún tema vinculado a los secuestros o el caso de las mafias o los narcos, etcétera. Siempre se limita a eso con alto asesinato. No sé cómo estarán las cifras actualmente, pero lo último que yo había visto era que en México, por ejemplo, en el último tiempo habían muerto más periodistas cubriendo casos de corrupción que los que cubrían la guerra de Ucrania. Entonces, hay un tema ahí súper preocupante y sin duda que con las libertades de expresión y las libertades de prensa bajo amenaza, la democracia está bajo una amenaza súper importante. El Estado de Derecho, eh, tenemos acá una sociedad cansada porque se han ido acumulando problemas como inseguridad, corrupción, pobreza. eh, Desde la pandemia aceleró de alguna manera muchos de estos problemas y de estos fenómenos y la ciudadanía está cansada de la lentitud de la respuesta o la nula respuesta institucional. Y eso ha sido caldo de cultivo para que algunos liderazgos tomen una retórica polarizadora y que ha dado lugar a cierto apoyo a una gobernanza no democrática. Recientemente puse una columna con gente dispuesta a perder o renunciar a derechos con tal de tener más seguridad y dejar de andar caminando por miedo, con miedo por las calles. Y, y el problema de eso es que llegan al poder estos líderes que prometen esta seguridad y empiezan a limitar aún más derechos de los que ya la gente está dispuesta a ceder, digamos. Entonces también ahí se entra en una espiral de autoritarismo muy fuerte y se pierde una democracia y se empiezan a caer también en otro tipo de prácticas vulneradoras de derechos. Em, Hay un tema con el aumento también de los estados de excepción en los distintos países, la militarización de las fronteras, porque también el fenómeno migratorio ha incidido en la percepción de seguridad en algunos casos, con muchas dudas respecto a cómo se mezcla esto, pero está ahí el caso. Se otorga mayor poder a las Fuerzas Armadas.
y servicios de la administración pública también, con altos casos de corrupción que han terminado vulnerando derechos y socavando Estado de Derecho. Nuevamente, como decía, el punto destacado de las Américas, la mayoría de los países de la región está en esta categoría con un promedio más alto al promedio mundial. eh, en un contexto igual de polarización, de alta desigualdad y de discriminación, como fenómenos llamativos. Es decir, eh, pese a la desigualdad histórica de nuestra región, pese al aumento de la discriminación por el tema migratorio y pese al incremento de la polarización, aún así hay un interés en participar, hay una conciencia ciudadana por participar, eh, pero nuevamente, post pandemia se ha ido reduciendo también el espacio cívico, limitando capacidad de sociedad civil para funcionar como actividades de contrapeso, y en ese sentido hay un desafío institucional ahí como de cómo ir balanceando los espacios de participación sin afectar desarrollos democráticos eh, institucionales que hoy día requieren estados más fuertes en la toma de decisiones y en la implementación de medidas contra la corrupción y también contra el crimen organizado. Las instituciones de contrapeso en las Américas. Aquí vemos los principales avances y declives en los subatributos, los cuales se comportan como instituciones de peso y contrapesos al distribuir el poder. Em, Como les decía al principio, hay un declive importante en elecciones creíbles, parlamento eficaz, la independencia judicial y la ausencia de corrupción. Probablemente en ausencia de corrupción este declive se puede haber incrementado últimamente con la explosión de casos que han ocurrido en distintos países importantes, em, pero vamos a ver qué pasa con el informe del próximo año. Algunas conclusiones y algunas recomendaciones también antes de pasar al caso chileno. Em, lo primero es que los avances democráticos, la ola democrática, eh, todavía está. Se mantienen algunos temas. em, eh, Hay alguna esperanza, algunos brotes verdes quizás por ahí también, en algunos países que lograron con el factor de ausencia de corrupción el año 22, que permiten aprender sobre cómo ir trabajando esto. Eh, Preocupa lo del Estado de Derecho, eh, porque en muchos casos prácticamente se perdió el respeto a la separación de poderes y vemos que desde distintos sectores políticos se trata de intervenir decisiones judiciales o se trata de otorgar mantos de impunidad a políticos corruptos, en fin. Hay una tendencia a eh, socavar el Estado de Derecho por intereses políticos o o individuales que afectan el funcionamiento democrático y vemos casos como Guatemala en su momento con el pacto corrupto, es lo que pasa en Ecuador hoy día, Venezuela también, en Cuba, donde se limita mucho el tema de los pesos y contrapesos, prácticamente en algunos casos no existe, y las agendas políticas se ven afectadas, sobre todo en materia de políticas que pueden estar pensadas para beneficios ciudadanos. Algunas recomendaciones que realizan en el informe para la región. Lo primero es poner ojo en los procesos electorales, enfatizar que en mecanismos que caractericen la participación y la competencia justa, eh, transparente también y clara, con procesos de información precisos para todos, impulsar la transparencia, el acceso a la información en los parlamentos a fin de multiplicar fuentes de rendición de cuentas, que también es un buen elemento para ir previniendo y combatiendo la corrupción.
promover un compromiso por parte de los gobiernos y los estados en general para proteger el espacio cívico. Aquí vemos que hay un interés por participar de la ciudadanía, pero que al mismo tiempo ve limitados los espacios, entonces se empiezan a generar también redes clientelares en algunos casos y otros temas que se pueden ir previniendo con garantías de espacio cívico, participación también en la toma de algunas decisiones. Garantizar la protección legal de la independencia de las instituciones que velan por las elecciones y que investigan la corrupción para dar garantía de resultados. em, es un principio fundamental y una recomendación sin duda clave para tratar de actualizar y fortalecer la democracia en nuestra región. Ahora, para ir cerrando, les quiero hablar del Democracy Tracker, que es el observador de la democracia, es nuestra herramienta viva que nos alimenta el informe del estado actual de la democracia. Eh, es la plataforma sobre la cual se elaboran el informe. Tiene como eh, cuatro bases sobre las cuales funciona. Por un lado está el observador de la democracia, que son los perfiles de los países, donde se ponen los datos básicos y los tratados internacionales de derechos humanos y que se van actualizando mensualmente eh, con las contingencias en estas materias. Y que hay una herramienta que todavía está en beta que tiene que ver con levantar alertas tempranas sobre amenazas democráticas. Están los índices del estado actual de la democracia, que son puntajes cuantitativos actualizados anualmente en relación a 116 indicadores democráticos. Hay una herramienta interactiva para visualizar e interactuar con los datos por país, región y cada atributo y subatributo que les conté. Tenemos también los informes del estado actual de la democracia y Notas sobre la democracia, que es un blog con los análisis más actuales y sobre los temas que trabajamos en IDEA y artículos más extensos que profundizan en algunos temas en particulares. Si ustedes entran en nuestra página web, que es www.idea.int, hay un banner sobre el informe de estado actual de la democracia y ahí van a poder entrar al Democracy Tracker para ver fichas por países, etcétera. En este caso, tenemos a Chile. eh, Así es como se muestra en la página a Chile. Es un país ahí con una sala de una desempeño medio de la democracia, eh, con unos atributos mantenidos más o menos estables, con la excepción de las libertades civiles y la integridad de los medios, que han declinado desde el 2017. Pero participación, ahora, como les decía, también producto del proceso constituyente, tiende a estar arriba. En representación siempre está muy, muy bien posicionado también. eh, y en derechos también ha tenido algunos avances. Así es como se ve el gráfico, está un poco oscuro, no logré aclararlo ahí, pero se ven cuáles son los atributos donde hay avances y retrocesos. Como les decía, el gobierno electo está bastante bien categorizado. eh, eh, Democracia local tiene un poquito más de desafíos también. Participación electoral estaba muy abajo, sin duda que el próximo año va a estar subiendo porque tenemos más elecciones y con voto obligatorio. Vamos a ver cómo pasa ahí. Sociedad civil, la parte de sociedad civil y el involucramiento cívico están más o menos estables y quizás podrían abrirse algunas puertas ahí para mejorar. Eh, la seguridad personal y la integridad ha bajado harto, está en un punto arriba de 7 u 8, ahora ya estamos en 0,64. Eh, Ausencia de corrupción ahí está más o menos estable, pero con desafíos también. Eso es más o menos la línea de Chile en cuanto a sus atributos. Como les digo, pueden meterse, es un elemento de bases de datos ahí descargables también para jugar, los más interesados en estos temas. Eh, Eso es más o menos el panorama del informe. Muchas gracias. Les dejo mi correo ahí y disponible para cualquier comentario o duda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, por la presentación del Informe de Idea Internacional, el Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2023, los nuevos pesos y contrapesos. Yo solo quiero destacar, sin duda, Julieta y Esteban se han referido a parte de estos temas, pero tú señalabas algo que es bien preocupante, la instalación de la gobernanza no democrática, que en algunos países está la militarización de las policías en materia de seguridad como elemento importante por parte de la ciudadanía, la tendencia a socavar el Estado de Derecho, y dentro de las recomendaciones, a mí hay dos que me parecen bien importantes. El cuidado, el fortalecer los procesos electorales, eso incluye también la institucionalidad electoral. Yo diría que Chile, afortunadamente, es uno de los países en Latinoamérica con una institucionalidad electoral que goza de un prestigio muy, muy importante. Eh, yo diría que en menos de horas logramos tener resultados confiables y creíbles de nuestros procesos electorales y con todo lo que eso lleva, por cierto, en la organización y la confianza institucional. El cuidado del espacio cívico, nosotros en el SEDA hablamos desde hace muchos años de la calidad de la esfera pública, siempre lo hemos señalado. Y lo último, otra de las recomendaciones que señalaba el informe también, la independencia de las instituciones y la capacidad de los pesos y contrapesos que tiene que ver con eso precisamente. Muchas gracias, Ricardo, nuevamente por tu presentación. Corresponde el turno a nuestra primera comentarista, quien es Julieta Suárez Cao, perdón, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subdirectora y jefa de pregrado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, politóloga y y doctora en ciencia política por también la Universidad Católica. Julieta ha participado en varias actividades nuestras, así es que ya estuvo hace un tiempo atrás en un seminario sobre partidos políticos, así que yo te presento ya como parte de la casa, Julieta, así es que muchas gracias por acompañarnos. Y se está sumando Leonardo Castillo, que es nuestro moderador y presidente del directorio del CED. Yo ya presenté a Julieta, Leonardo, así que te paso después de Julieta la moderación. Julieta, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este seminario. La verdad que muchas gracias a ustedes, un placer estar de vuelta en el Centro de Estudios del Desarrollo y por supuesto con IDEA, que aprendí mucho, recomiendo a todo el mundo bajar, descargar, leer el informe porque es muy completo. Me gustaría primero destacar eh, la importancia, ¿no?, de lo que marcó Ricardo, de pensar en los controles, ¿no? Y en este sentido creo que el informe da en el clavo, ¿no? Y con esta visión también más amplia, que los controles son más que los poderes del Estado, ¿no? No es la accountability horizontal que aprendíamos en los 90 o a principios de siglo, sino también es incorporar otras instituciones ciudadanas, participativas, otros organismos dependientes del Estado que son súper relevantes en esta tarea de conseguir el control popular de la toma de decisiones públicas. Entonces, en esto me parece que el informe de IDEA ha dado en el clavo. Después tengo algunas sugerencias, si les parece, por ahí para que charlemos con respecto a cómo entender alguno de los indicadores. Bueno, este informe viene en un momento en el cual en los últimos años hemos venido hablando, ¿no?, de esta erosión, como decía Ricardo, de las democracias. Las democracias ya no mueren de muerte súbita, no pasan directamente a través de un golpe de Estado a cambiar de régimen, pero sí no podemos negar o no podemos cerrar los ojos, a pesar de que igual en la literatura de ciencia política hay una discusión al respecto, ¿no? Y hay gente que se agarra de indicadores más electorales para decir que en realidad no hay tal retroceso de la democracia. Yo personalmente creo que sería focalizarnos en algo muy chiquito para negar, ¿no?, una parte muy grande y muy importante de la democracia, que creo que sí cotidianamente y en particular en América Latina, pero también, como decía Ricardo, tenemos ejemplos fuera de la región, claramente Estados Unidos, países europeos, Hungría, ahora Polonia pareciera estar mejor. Ya nos contará Esteban cómo vienen los Países Bajos también con las últimas novedades electorales.
pero bueno, que hay evidentemente retrocesos, ¿no? En países donde antes no había retrocesos, que creo que eso es lo más llamativo. Estamos en un momento de desconfianza fuerte de las instituciones. En Chile esto igual se viene arrastrando. Yo diría que estamos más de una década, digamos, con indicadores muy bajos. No tanto a nivel local, eso es interesante, ¿no? Retomar, digamos, qué pasa y ahí creo que el informe de IDEA podría enfocarse también un poquito más qué pasa con la democracia a nivel local. Son instituciones que en el caso de Chile gozan de mayor confianza, me parece que es importante poner el foco ahí, pero no podemos negar que hay una caída de apoyo a la democracia, que hay un hartazgo ciudadano, y creo que algo más importante y que es transversal en el resto de los países es que me da la impresión que por primera vez son las generaciones más jóvenes las que están más desconfiadas, más cansadas y menos adeptas a la democracia. Y eso es una bandera roja gigante, ¿no? Veníamos acostumbrados a que las generaciones más jóvenes eran generaciones más pro derechos que las que los antecedían. Ahora pareciera ser que no, que es al revés y que las generaciones más jóvenes están más desconfiadas, tienen un énfasis más fuerte en lo individual y no tanto en lo colectivo, y eso puede tener un impacto a mediano, largo plazo sobre nuestras democracias. Ricardo hablaba de ataques importantes desde las autoridades a organizaciones y a organismos electorales que fueron durante mucho tiempo un emblema, ¿no? en América Latina y que permitieron, por ejemplo, en el caso de México, la democratización. No podríamos haber entendido la democratización en México sin el IFE. Estos ataques ahora al renombrado INE son problemáticos, generan dudas, generan preocupación sobre el desarrollo de la democracia. Yo me quisiera enfocar en un aspecto que tiene que ver y que creo que es un gran activo del informe de IDEA, que creo que durante mucho tiempo estuvimos pensando a la democracia, y como un mea culpa, digo, incluyo también a la academia, simplemente como un tema de acceso al poder, ¿no? Esta idea que la democracia es un método para elegir gobernantes. Este enfoque de idea en el control nos hace ver esta otra parte de la democracia que en mi modesta opinión es casi más importante y creo que es la que está en riesgo ahora, que no es tanto de acceso al poder, sino del ejercicio del poder. ¿Cómo gobiernan estos liderazgos que llegan democráticamente en elecciones limpias, competitivas, libres de fraude, con sufragio universal, con la posibilidad, ¿no?, de ganarle a otras fuerzas políticas, con una competitividad bueno, que ganan en buena ley, ¿no? Sin una cancha demasiado inclinada, pero una vez que asumen el poder empiezan este proceso lento de erosión que hablaba Ricardo. Y yo creo, y esta es una interpretación o una hipótesis, que esto nos permite entender los resultados que Ricardo recién nos mostraba. ¿Por qué estamos mejor en participación y en representación? Bueno, están más ligadas con el acceso, ¿no? Y están más ligadas con un control de afuera del sistema político. ¿Por qué estamos peor en derechos y en Estado de Derecho? Bueno, porque es la acción de los liderazgos, es lo primero que van erosionando, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos jugar con algunas explicaciones que nos pueden echar algo de luz sobre estos patrones de por qué estamos mejor en algunas dimensiones y vamos empeorando en otras. Tampoco es que estemos avanzando mucho en las otras dimensiones, pero al menos no retrocedemos tanto, ¿no? Y ahí me parece súper importante con una pregunta que había por el chat, que hice trampa, perdón, no sé que no había que verla, pero la vi, de Mónica Vargas, que era sobre las élites. Y son las élites, ¿no?, las que llegan democráticamente al poder y en algunos casos empiezan a erosionar, ¿no?, la democracia desde su lugar. Y esto es interesante porque estamos frente a procesos que la región de alguna manera ya vivió, ¿no? Nosotros cuando explicábamos los golpes de Estado usábamos marcos teóricos que, por ejemplo, hablaban de actores políticos, en ese caso generalmente era la oposición,
pero lo podemos pensar también con algunos oficialismos, no es el caso de Chile, pero que tienen una actitud desleal o semileal al sistema democrático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estos liderazgos que ganan elecciones democráticas limpias, cuyo acceso al poder no está cuestionado, empiezan a hacer un ejercicio del poder, y esto es son puras élites, ¿no? Empiezan a realizar un ejercicio del poder que erosiona derechos, Estado de Derecho, y quizás eventualmente con esta pendiente resbaladiza se pueden terminar llevando puesto casi todo el sistema democrático, como vemos en algunos países de la región. Claramente Venezuela, yo diría que Nicaragua está ahí, veamos qué pasa con El Salvador prontamente, ¿no? Entonces, si bien podemos entender cómo dimensiones analíticamente separadas, el acceso del ejercicio del poder, eventualmente un ejercicio del poder antidemocrático, no democrático, parademocrático, va a tener un impacto también sobre el acceso al poder. Y esto nos puede llevar a un cambio de régimen, claro, no tan abrupto como era antes a través de un golpe de Estado, pero sí una transformación lenta, progresiva, etc. Eso me parece súper interesante y creo que se puede leer el informe de IDEA. Me gustó mucho también esta idea de instituciones de contrapeso. Yo no sé si la llamaría informales, como que me hace un poco de ruido pensar que un sindicato es informal. Es como que el rol que cumple es informal, no es una institución o son mecanismos informales de instituciones que son formales, ¿no? Pero me parece súper importante y que además pone el foco en la importancia de actores colectivos, ¿sí? Porque no son los individuos sueltos los que controlan la acción de gobierno, ¿no? Son sindicatos, son organizaciones de protesta, ¿no? Y eso genera, creo yo, otra dimensión de análisis que implica la necesidad de contar con actores colectivos más allá de los partidos políticos comprometidos con la democracia y que funcionen también como estas fuerzas de contrapeso. Me gustaría hacer un doble clic en participación, no me quiero extender mucho, me parece que vamos a tener muchas preguntas y quiero escuchar a Esteban, obviamente, pero me gustaría hacer un doble clic en participación, que creo, por ahí también representación, pero en particular participación yo creo que es un indicador que tenemos que pensar mucho cuando comparamos sociedades muy diferentes. Y esto va a ser algo polémico, voy a quedar muy conservadora, pero bueno, es una lección que tuve de los últimos dos procesos constitucionales que tienen que ver con cómo funciona la participación, en particular la participación ciudadana en sociedades muy desiguales, ¿no? Yo creo que si vemos la participación ciudadana, en particular iniciativas populares de norma, pero también las audiencias, etcétera, vemos que en sociedades muy desiguales esa participación tiene un sesgo, replica el sesgo de desigualdad, y son los actores más concentrados, con más recursos, con más conexiones, los que logran llevar muchas veces la voz cantante de la participación ciudadana. Entonces yo ahí haría un clic, por ahí no es lo mismo la participación ciudadana en Suecia que en Chile, o en Uruguay que en Chile, ¿no? Que ahí hay condiciones materiales que hacen que instituciones similares funcionen de manera muy distintas, y por atrás tenemos grupos de interés, think tanks, que tienen una cantidad de recursos muy diferente a otros y que eso genera también una cancha inclinada. Así que yo haría ahí un doble clic en participación. Y mi última sugerencia viene de la mano de temas que quedan de alguna manera encapsulados en derechos en el informe. Y estoy pensando en temas de género, pero también en temas interculturales o en temas de inclusión, ¿no? Estas son dimensiones que se miden desde, desde los derechos, ¿sí? Pero yo creo que en realidad son dimensiones transversales, ¿no? Y que es raro tener niveles altos en representación y participación si no tenemos mujeres, si no tenemos pueblos indígenas, ¿no? Digamos, me parece que estos deberían ser aspectos transversales a todos los indicadores y no deberían quedar encapsulados solamente en la dimensión de derechos. Eso como una sugerencia, obviamente vuelve mucho más difícil la codificación, el levantamiento de datos, etcétera, pero creo que nos daría
una aproximación quizás más fiel a qué entendemos hoy, 2024, ¿no? Por representación, por participación, digamos, que tiene que incluir pueblos indígenas, tiene que incluir mujeres, disidencias, tiene que incluir personas con discapacidad, tiene que ser inclusivo, si no creo que estamos midiendo otra cosa o nos genera como algún desbalance. Así que eso lo dejo como sugerencia por ahí para tareas futuras, pero de vuelta, felicitar a IDEA, recomendar que bajen el informe. No puedo ser más enfática en esta idea de que tenemos que estar súper vigilantes en el ejercicio del poder, y creo que IDEA ahí lo logra, pone el ojo, pone la bala, y tenemos que seguir estudiando este tema. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Primero que todo, ¿cierto? Agradecer la instancia, agradecer vuestra paciencia. Tuvimos una pequeña, ¿cierto?, desinteligencia con el tema. Estamos en una reunión fuera de la ciudad. Efectivamente, coincido con la necesidad de leer, ¿cierto?, de leer de forma analítica el documento, que es un documento muy sólido, con una metodología muy clara, y que ciertamente sienta las bases para no solo esta, sino que muchas conversaciones. A ese respecto, me gustaría dejar también con ustedes, agradeciendo a Julieta, ¿cierto?, agradeciendo a Ricardo, a Esteban. Esteban es quien es investigador, ¿cierto?, de nuestro Centro de Estudio del Desarrollo. Además, ¿cierto?, hoy día miembro, ¿cierto?, ya más en la casa, como corresponde. Esteban también es parte, ¿cierto?, de la Asamblea de Socios, académico de la Universidad Católica del Norte, abogado, máster en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y máster en Política Comparada de la London School of Economic and Political Science. Y actualmente se encuentra en los Países Bajos, haciendo su doctorado en Derecho en la Universidad de Leiden, una centenaria universidad, desde donde también, ¿cierto?, siempre se da el espacio para colaborar con las actividades que realizamos. Uno de los imprescindibles, como diría Bertolt Brecht. Así es que, sin más, les dejo con, ¿cierto?, las palabras de Esteban. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Leonardo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias al Centro de Estudios del Desarrollo. Felicitaciones por la iniciativa. A IDEA, representada en este caso por Ricardo Mena, que ha hecho un excelente trabajo. Y por supuesto a Julieta, que ha hecho unos muy interesantes comentarios y quien me honra compartir el panel. Dado el tiempo, digamos, y para facilitar el diálogo, yo quiero centrarme en tres comentarios generales, que creo de alguna manera complementan y van en paralelo a lo planteado por Julieta. Yo creo que, en primer lugar, el informe que plantea IDEA es realmente muy interesante y se abre en un espacio de discusión de un año que va a ser particularmente complejo. Es un año de múltiples elecciones en todo el mundo. Es un año de elecciones emblemáticas. El caso de Estados Unidos en noviembre, digamos, es clave. Y algunas que también pudieran marcar, si es que se realizan con mínimas garantías democráticas, un cambio en lo positivo, como en Venezuela, en nuestra región. Para América Latina es un año de un calendario electoral sumamente marcado. Por lo tanto, va a ser un año desafiante para la democracia. Entonces, quienes estemos preocupados de esta cuestión, por lo tanto, toda la ciudadanía, estamos llamados a leer, a analizar este informe y realmente poder comentarlo en nuestras conversaciones, y yo creo que va a ser motivo de muchas conversaciones. Yo en particular quiero plantear tres puntos. Primero, un punto quizá un poco conceptual, si me lo permiten, o más reflexivo, en torno justamente a algo que de alguna manera esbozaba también Julieta, que tiene que ver con la idea de democracia y particularmente la idea de instituciones de contrapeso. En segundo lugar, referirme brevemente a la situación del Estado de Derecho, que yo creo que es algo que el informe apunta muy bien, uno de los aspectos más críticos en el mundo y en nuestra región en particular, y dar algunos casos emblemáticos.
Y tercero, hablar de algo que yo creo que requiere un tratamiento más profundo y sobre el cual el CED particularmente ha venido realizando un aporte muy sustantivo que tiene que ver con los partidos políticos y su rol en el sistema democrático. Entonces, primero, instituciones de contrapeso. Yo creo que aquí hay que leer este informe en conjunto con un cúmulo de desarrollo en materia de la contrademocracia, la nueva legitimidad democrática, la democracia permanente, etcétera, un cúmulo de denominaciones. Ahí yo creo que quien ha hecho el aporte fundamental es Pierre Rosanvallon, este teórico político francés, que tratan de englobar un conjunto de instituciones. Rosanvallon más fijado quizá en lo que se podría llamar instituciones formales, pero hay mucho más allá de eso, como las instituciones informales o los mecanismos informales que mencionaba Julieta, la participación ciudadana, la accountability vertical, etc. Pero sobre todo yo quiero llamar la atención, ¿cierto? Que aquí hay algo, ¿cierto? Que es distinto al tratamiento de la idea de democracia más tradicional, que tiene que ver con una preocupación por la confianza en las autoridades, que tiene que ver con una preocupación por la transparencia, por las redes, por el gobierno abierto, por la reflexividad, por la independencia, etc. Son valores distintos a la participación, a la representación, que eran los valores que guiaron los debates democráticos del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. Ahora, esto no significa que ello implique prescindir, creo yo, de esos debates. Por cierto, esa es una gracia del informe de ideas, ¿cierto? Que los trae, ¿cierto? Los ve en su conjunto y los avances y retrocesos que puede haber en las distintas dimensiones en cuanto a frenos y contrapesos o en cuanto a participación, representación, etc. Pero ahí se produce o se puede producir, digamos, una potencial contradicción, porque pensemos en el caso de Sudáfrica. Yo pienso Sudáfrica es un caso muy interesante, porque es uno de los países que en lo formal ha avanzado más en las instituciones de contrapeso. Fíjense que tiene a nivel constitucional un capítulo dedicado a lo que llaman el branch, ¿cierto? La esfera de gobierno de accountability e integridad. O sea, un capítulo de la Constitución con varios artículos que habla de varias instituciones, incluyen a los típicos ombudsman, pero también incluyen, por ejemplo, a la equidad de género, dentro de ello a la defensorías penales públicas, por ejemplo. O sea, tiene un tratamiento muy integral de la idea de instituciones formales de contrapeso. Sin embargo, en la práctica, ya más de 20 años de constitución democrática en Sudáfrica, es muy distinta a la semántica constitucional. Entonces ahí hay un gap, digamos, entre lo que podría ser la institución formal de contrapeso, el tratamiento constitucional, incluso legal, y la práctica. Y ese gap yo creo que hay algo que recoger, por ejemplo, los debates de ética democrática. Pienso en Adela Cortina principalmente. Y yo creo que eso, claro, es una dimensión, entiendo las dificultades metodológicas, ¿cierto, Ricardo? Una dimensión muy difícil de medir, cómo está la ética democrática de las sociedades, si pudiéramos compararla. Pero yo creo que es interesante incorporarla porque podemos avanzar mucho en la formalidad, en la institucionalización de mecanismos de contrapeso, pero si esto luego no se lleva a la práctica, porque falta la cultura cívica, porque falta la formación ciudadana, porque falta en definitiva la ética democrática a todo nivel, ¿cierto? En las empresas, en los sindicatos, en los partidos políticos, en el gobierno, etc., se produce una contradicción muy difícil. Y luego en América Latina también hay y pienso sobre todo en el caso de Chile. Fíjense, nosotros los debates democráticos del Chile de los 90 y del Chile del 2000 eran justamente por un cúmulo de instituciones contramayoritarias que de alguna manera tienen un cierto parangón con esta idea de instituciones de contrapeso, que de alguna manera había en exceso probablemente en el sistema político de Chile, las leyes orgánicas constitucionales, el control preventivo, el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional relativamente fuerte, pero además un Banco Central autónomo muy fuerte, ¿cierto? Un servicio electoral autónomo muy fuerte, bienvenido sea. Un ministerio público reconocido, ¿cierto? Bastante autónomo, reconocido luego a fines de la década de los 90.
la Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto, bueno, pero primero, ¿cómo se coordina este sistema de contrapeso para que no sea un mecanismo de control excesivamente que ralenticen, que entorpezcan en definitiva la necesaria acción del Estado, sobre todo en contextos como el de América Latina, donde todavía se requiere mucha actividad del Estado? Estoy pensando en derechos sociales, en políticas sociales, en cambio climático, en medio ambiente, estoy pensando en delincuencia, estoy pensando en narcotráfico, estoy pensando en emergencia, estoy pensando en la situación de COVID, etcétera, etcétera. O sea, no vaya a ser, ¿cierto?, que por la bienvenida preocupación por los contrapesos, en definitiva, caigamos en algo que, ¿cierto?, Kim Lane-Chepele decía a propósito de Estados Unidos, una ineficacia, en definitiva, del Estado, ¿cierto? Porque hay tantos contrapesos, tanta dificultad de acción que, en definitiva, se vuelve ineficaz y eso, por supuesto, también erosiona la democracia. Hasta ahí, digamos, con algunas ideas tentativas, luego las podemos conversar. El Estado de Derecho, muy breve, en honor al tiempo, yo creo que es una gran preocupación en América Latina y estoy particularmente preocupado por la situación que ya mencionaban de la militarización, pero agrego de la militarización de los conflictos de delincuencia, narcotráfico, pero agrego el recurso permanente a estados de excepción constitucional. Y yo creo que además algo que está golpeando un debate, hay algunas voces en Chile incluso que llaman nuevamente a imponer estados de excepción constitucional en ciertas regiones. Por supuesto, eso es parte del debate democrático, pero ojo, estamos hablando de estados de excepción constitucional. Cuando el estado de excepción constitucional se vuelve la norma, y en nuestro país pasamos de el estado de excepción constitucional vinculados a la situación de la revuelta o estallido social de fines de 2019, luego el COVID, luego ahora vendrían eventualmente, si es que se aplican, otros en ciertos territorios, no en todo, pero otros estados de excepción vinculados a la situación de delincuencia. Entonces, ¿hasta qué punto estamos recayendo, ¿cierto?, los estados de excepción para controlar situaciones que son críticas, por suerte, no le bajo la magnitud, pero que debiéramos ser capaces como sociedad democrática, justamente, de enfrentarles de acuerdo a las herramientas normales del Estado de Derecho? Entonces, yo entiendo, ¿cierto?, que hay una urgencia, una premura, pero cuidado también con normalizar excesivamente, ¿cierto?, la militarización de funciones que tienen que estar encomendadas a el actuar tradicional de las fuerzas de orden y seguridad y el excesivo recurso a los estados de excepción constitucional. Luego, en materia también de Estado de Derecho, hay una situación muy preocupante en el mundo, y esto lo vemos en India, en Hungría, en México, pero también en países que consideramos democracias sumamente consolidadas, como el Reino Unido o los Países Bajos, que son, yo diría, problemas de democracia pero constitucional, problemas vinculados a las libertades de expresión, de manifestación, de independencia judicial, etc. Acá en el Reino Unido, por ejemplo, se han producido dos problemas muy importantes vinculados a la democracia constitucional. Primero, hace un par de años atrás, se produjo una situación de entrega de beneficios sociales en donde había políticas discriminadoras de la agencia gubernamental encargada de hacer esto, y era una discriminación masiva. Y se destapó gracias a la acción de un político muy vanguardista en ese sentido, que ha avanzado mucho en las elecciones, producto de una agenda de probidad, de integridad vinculada a este caso. Pero luego, en las recientes elecciones de noviembre pasado, gana la primera mayoría, ¿cierto?, un partido con una agenda, Partido por la Libertad, con una agenda que varios constitucionalistas, incluyendo Wim Furmans, de la Universidad de Leiden, han sostenido, tiene varios puntos claramente inconstitucionales. Entonces, ahora se ha producido, ¿cierto?, se está produciendo un debate en el cual, ¿cierto?, el partido trata de morigerar su plataforma programática para hacerla compatible con la Constitución. Y eso está ocurriendo en India, está ocurriendo en Hungría, está ocurriendo en México, en el Reino Unido. Por lo tanto, ¿cierto?, es una tendencia que tenemos que observar muy bien, cómo defendemos la democracia constitucional en Israel, para qué decir, digamos, los avances que se querían hacer, ¿cierto?, en disminución de la independencia judicial y que fueron rechazados por la ciudadanía, o en México, las propuestas de cambios a las instituciones electorales son muy preocupantes. Y cierro brevemente con la situación de los partidos políticos. Yo creo que aquí hay algo que tenemos que observar muy fuertemente y tiene que ver con la crisis de los sistemas tradicionales de partidos. Miremos lo que está pasando en la Argentina de Milei, miremos lo que está pasando en Estados Unidos de Trump,
Lo decía ya Julieta, los jóvenes, y entiendo que es una tendencia clara en Argentina, los jóvenes están muy desilusionados con la política tradicional, con los partidos políticos tradicionales, y están yendo entonces a estos partidos o a estas fuerzas políticas, ni siquiera partidos a veces, sino que fuerzas políticas o personalidades políticas anti-establishment, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero mucho cuidado con eso, porque eso produce una reducción muy fuerte en los espacios al centro político, a las fuerzas de centro político, lo cual va a dificultar la gobernabilidad en sociedades que son crecientemente complejas, crecientemente fragmentadas, y en donde, ¿cierto?, esta tendencia a la polarización y a los partidos anti-establishment va a dificultar la gobernabilidad. Entonces, lo que se plantea como una solución puede no serlo tanto a largo plazo. Y esto tiene, evidentemente, y termino con eso, un efecto muy grande en la debilidad de los parlamentos. Los parlamentos son el lugar propicio de acción de los partidos políticos. Si los partidos políticos están en crisis, obviamente eso repercute también en la principal institución representativa, los parlamentos. Los parlamentos son crecientemente menos una institución de contrapeso. Lo vimos con la situación de COVID. La acción de los parlamentos como institución de contrapeso, de fiscalización, fue francamente ausente, y después solamente se ha podido hacer algo. El Reino Unido por estos días está sosteniendo una audiencia de fiscalización justamente de la acción del gobierno durante el COVID, que yo creo que es muy significativa y espero que se avance. Pero hay una preocupación porque esta tendencia a la desilusión es todavía más fuerte cuando los parlamentos son percibidos como las instituciones que son lentas, que son ineficaces, que son incapaces de tratar con problemas urgentes como el cambio climático, la transición energética, las guerras, las crisis, etc. Entonces los jóvenes dicen, bueno, pero ¿a dónde recurrimos para la solución a los problemas? Pero la verdad es que los problemas complejos no tienen soluciones fáciles, no tienen soluciones rápidas. Requieren deliberación, requieren mediación, requieren intermediación. Y eso requiere, ¿cierto?, parlamentos, sentarse a conversar, sentarse a discutir, partidos políticos fuertes. Pero si los parlamentos y los partidos políticos están debilitados, entonces nos encontramos en una situación muy compleja. Yo creo que el año 2024 va a ser un año desafiante para la calidad de la democracia a nivel global, y espero que tanto IDEA, y confío que tanto IDEA como el Centro de Estudios de Desarrollo estén continuando con su aporte en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, porque estamos todos bastante expectantes de cómo viene este nuevo superciclo. Agradecer ciertamente las anteriores presentaciones. Tenemos algunas preguntas del público. La doctora Mónica Vargas Aguirre hace primero un comentario, señala: los medios de prensa no son independientes de los partidos políticos, son un elemento central de la democracia, pero ese precepto no se cumple. De hecho, es uno de los principales problemas que existen para la democracia en América Latina. Luego también hace un comentario respecto a la presentación de Julieta, señala: ¿por qué no se revisa el actor de las élites como un elemento central del problema actual de las democracias? Fabiana Culcho pregunta también a Julieta: ¿qué piensa sobre el proceso que se vive en Argentina con el presidente Milei, que ha estado tomando medidas contra quienes participan en marchas o huelgas contra el Estado? Si gusta, Julieta, podría responder aquellas y luego continuamos con el resto de las preguntas. Gracias, Leonardo. Sí, yo estoy de acuerdo con Mónica. Yo creo que estamos poniendo muchas veces demasiado el foco en la ciudadanía, y creo que principalmente los temas de polarización, además, está investigado y está, no diría demostrado, pero hay mucha evidencia que muestra que comienzan por la polarización de las élites, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Estados Unidos, los primeros estudios sobre polarización son de principios de este siglo, cuando la sociedad no estaba polarizada. Seguramente, si vemos las encuestas ahora, vamos a ver en Estados Unidos una sociedad mucho más polarizada 20 años después. Entonces, comienzan con las élites, el rol de las élites es fundamental. Creo que hay que pedirles responsabilidad a lo Weber, pero también convicción democrática. Me parece que muchas veces, debido a estrategias electorales, al corto plazo de la política, a razones instrumentales, muchas veces se suben, ¿no?, a esta política que Sartori llamaba de la superoferta, ¿no? Se convierten en ofertas irresponsables y que por lo tanto terminan erosionando
también la posibilidad de llegar a acuerdos, tensionando el sistema y generando polarización. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Mónica. De hecho, en Chile me parece que todavía estamos en la etapa de polarización de las élites. Si vemos encuestas del CEP, no encontramos polarización en la ciudadanía con respecto a posicionamiento ideológico. Encontramos que todavía una sensible mayoría sigue prefiriendo llegar a acuerdos, a pesar de que eso implique salirse de algunos principios, preferencias o intereses. Y a nuestras élites parece que les cuesta mucho eso. Entonces, es preocupante porque de acá 5 o 10 años más podemos ver que este comportamiento de las élites puede terminar permeando la sociedad y terminamos también no solo con élites polarizadas, sino con una sociedad polarizada. Y lo que decía, perdón, no anoté el nombre, ahí voy a... Fabiana, bueno, yo creo que Milei es el ejemplo, ¿no?, de una persona que gana democráticamente las elecciones limpias, elecciones competitivas, que gana en buena ley, digamos, y que está teniendo en estas primeras semanas de gobierno, veremos qué pasa, el mandato es largo, pero que está teniendo comportamientos que erosionan el consenso democrático argentino básico, ¿no? Y ahí quizás en ese caso Argentina es un poco diferente a otros países de la región, donde la agenda no es tanto seguridad, sino es una agenda económica. Entonces probablemente si Argentina preguntamos a la gente que aceptaría tener un sistema un poquito más autoritario por mayor estabilidad económica, probablemente tendríamos mayorías estando de acuerdo con eso, ¿no? Lo que en otros países vemos con seguridad, en Argentina lo vemos con tema inflacionario, por ejemplo. Y eso, bueno, es preocupante, porque la democracia no debería ser la moneda de cambio por el bienestar, ¿no? Que el bienestar en mi percepción incluye, obviamente, ciertos niveles de seguridad personal, de seguridad familiar y de grupos, pero también una economía relativamente previsible, ¿no? Entonces, yo creo que el caso de Milei es el que tenemos que estar viendo de cerca, y no porque sea un caso excepcional, sino porque sabemos que Donald Trump hizo lo mismo en Estados Unidos, sabemos que Bolsonaro también generó un retroceso en la democracia brasileña en su mandato. Si bien pueden no reelegir, van a quedar ahí, probablemente tengamos a Trump nuevamente en el poder, y es muy difícil, una vez comenzada esta erosión, volver hacia atrás, ¿no? Y volver a fortalecer las instituciones. Así que sí, Fabiana, yo soy bastante pesimista. Me parece que estas medidas restringen derechos constitucionales. En particular, ella preguntaba contra las personas que participan en huelgas. Eso es un derecho constitucional. Entonces, claramente me resulta preocupante. Esta pregunta que se manifestó fue la siguiente por parte de Luciano Valle. Sin integrar la visión de la democracia y por tanto la igualdad, no aparece, al menos en lo explícito, la correlación de la igualdad con las muy mencionadas condiciones materiales de existencia y su alcance en materias de cultura política y cívica. Me gustaría si pudiesen responderla tanto Esteban como Julieta. Esteban, ¿quieres empezar? Sí, sí, es una buena pregunta. Yo creo que está de alguna manera transversal en algunos puntos relativos a derechos, el Estado de Derecho en el informe, pero quizá efectivamente, y sobre todo para mirando la situación en las Américas, en América Latina particularmente, no está o podría enfatizarse un poco más, ¿cierto? Efectivamente, hay un libro de hace un par de años atrás de Przeworski sobre la crisis de la democracia, en donde justamente, además de los factores netamente políticos, habla precisamente de los factores económicos. La crisis de la democracia se arrastra, en su visión, desde, al menos, desde la crisis económica 2008-2009 y la mala acción de los estados en ese contexto, digamos, al salvataje de los grandes bancos
y mantener la política restrictiva hacia el estado de bienestar o de recorte financiero, ¿no? Y eso ha sido bastante común, sobre todo en el mundo desarrollado. Le está mirando sobre todo el mundo desarrollado, ¿no? En Europa y Norteamérica y Australia también. En el caso de América Latina, yo creo que el problema es que se produce un doble problema, a mi juicio, digamos. Nosotros no hemos construido, o estamos en proceso de construcción, y en un proceso que tiene avance y retroceso, ese Estado social de derecho, Estado social y democrático de derecho. ¿Ah? Estamos en proceso de construcción de esa ciudadanía social de la que hablaba Marshall. Por lo tanto, hay avances y retrocesos dependiendo de los países. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que hay que integrar la dimensión de la igualdad, pero además esa dimensión de la igualdad social, yo diría, tiene un correlato fuerte en lo político, porque se traduce en recursos, en una desigualdad muy fuerte en lo político, ¿ah? En una desigualdad de acceso a los recursos políticos en los medios de comunicación, en el financiamiento electoral, en la participación política, en la organización política, en la capacidad de articular intereses. Eh, ¿Para qué decir, cierto, el poder que tienen las asociaciones empresariales versus el poder que tienen hoy en día las organizaciones de trabajadores? Hay ahí una desigualdad de recursos enorme. Y eso se ve acentuado, ¿cierto?, por organizaciones de trabajadores que tienen cada vez menos representatividad, dado el tipo de capitalismo, ¿cierto?, de servicio, el tipo de economía que está predominando, que tiene menos sindicatos, menos integrantes. Entonces, claro, no es solo una desigualdad en el acceso y calidad de los derechos sociales, sino que se traduce también en los recursos políticos, ¿cierto?, en el financiamiento electoral, en el financiamiento de campañas, en la capacidad de acceso a los medios de comunicación, información, y en la capacidad de influencia política, y eso después, entonces, ¿cierto?, la capacidad de organización, de articulación de intereses. Yo creo que eso efectivamente es muy preocupante. Yo creo que está en el informe, pero quizá el énfasis, obviamente, en este caso ha sido en las instituciones de contrapeso, y ha habido otros trabajos, ¿cierto? Y estoy seguro que va a integrarlo también. Probablemente Ricardo pueda decir mucho más sobre esa materia. Pero eso sería mi comentario sobre ese punto. Sí, yo Muchas gracias, estoy de Esteban. acuerdo, creo que se puede leer entre líneas en el informe, pero dejemos a Ricardo entonces que responda. Yo suscribo lo que dijo Esteban. Directamente tu querido Ricardo. Sí, gracias. A ver, como de alguna manera señaló Esteban también durante su presentación anterior, eh, hay elementos que nos encantaría medir y que, dada la metodología que utilizamos, es muy complejo. El tema de la ética, el tema también de ciertos aspectos de participación. Y por tanto, este informe tiene una visión integral, como se dice, porque considera distintos atributos desde la democracia, cómo entendemos la democracia desde distintas dimensiones y no solamente como un procedimiento de votar, o no solamente como una institucionalidad, sino que tiene diferentes atributos y diferentes elementos. Ahora, estos atributos que están ahí nos ayudan a medir aspectos que no necesariamente están presentes en el informe, pero que sí se relacionan. El tema económico, las condiciones materiales, se relacionan dentro del tema de derechos. El acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a vivienda, son derechos fundamentales y son derechos que están ahí considerados y que lamentablemente en nuestro último informe revelan una caída en la garantía de acceso, producto por una parte por la caída también del Estado de Derecho, es decir, que de garantizar el acceso a esos derechos, pero también porque nuestra institucionalidad a nivel regional ha sido de respuesta tardía, lenta y en algunos casos nula frente a el declive que se aceleró con la pandemia, por ejemplo, en materia de acceso a salud, a vivienda, a trabajo. Las condiciones laborales también se declinaron bastante y por lo tanto de alguna manera se podría interpretar a partir de la lectura de estos atributos ciertas condiciones materiales
o de calidad de vida que están implícitas en estos atributos. No se habla explícitamente de ellos porque tampoco tienen el foco el informe. El informe habla de la democracia, como les decía, de la manera integral y dentro de los sistemas se incluyen algunas dimensiones que podrían ser más bien de índole económica o social, más específicas, que tienen que ver con estas condiciones materiales que hablan ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra, ¿cierto?, a cada uno de los tres, para que puedan también entregarnos sus impresiones, ¿cierto?, y abrir el micrófono, una inquietud me surge, y precisamente a partir de lo que hemos conversado acá. Hemos hablado del rol de la ética, ¿cierto? De hecho, leyendo acá una pregunta que también dejó la doctora Mónica Vargas, el principal problema de la democracia, ¿cierto?, es la ética. Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de élites, cuando hablamos, ¿cierto?, también de derechos, el informe ahí señala claramente que ha habido no necesariamente un retroceso, pero sí un estancamiento, por ejemplo, en los derechos que precisamente se tienen con esta no minoría de 51%, ¿cierto?, de la población, que son las mujeres, y su acceso, ¿cierto?, a los espacios de poder. Claramente nos damos cuenta que muchas veces los indicadores, ¿cierto?, nos indican, como la palabra bien lo señala, sea que estén establecidos metodológicamente, sea que tengamos que leerlo entre los subtextos, hay problemas que es necesario, ¿cierto?, contrapesar a través de instituciones fuertes, a través de instituciones que permitan también el acceso a estos espacios de poder. Me gustaría ciertamente darle la palabra a cada uno de ustedes para que también puedan darnos sus impresiones, sus comentarios sobre esta actividad y cómo creen que también debiese ser leído este informe o releído por cada uno, ¿cierto?, de quienes nos escuchen y quienes también desde ya les invitamos a descargar, a leer y armar su propia impresión. Yo creo que es ¿cierto?, es una cantera muy rica de la cual podemos también extraer bastante información y vamos, ¿cierto?, es la base para interesantes discusiones. Bueno, tomo, tomo la posta. A mí me gustó mucho del informe, eso no llegué a decirlo, y me parece que es una buena clave de lectura. Esto de ver los casos con respecto a sí mismos, ¿no? Para ver avances y retrocesos en un mismo país. Y me parece que eso es muy importante en esta época de erosión, porque, digamos, no estamos viendo efectos promedios a través de todo el mundo, globales, ¿no?, sino que en ese sentido el informe pone el foco en casos particulares y nos muestra, ¿no?, avances y retrocesos, principalmente retrocesos, como decía Leonardo, en algunos casos hay avance, en otros pareciera ser un avance que no haya un retroceso, ¿no? Digamos, un estancamiento puede ser considerado en un contexto de muchos retrocesos como un avance, pero en ese sentido, digamos, me parece que el informe presenta una clave de lectura que diría que es nueva, porque en general, ¿no?, los informes que abarcan una multitud de casos lo que suelen hacer son comparaciones, no quiero decir rápidas como si fuera algo malo, pero de alguna manera, ¿no?, porque hay un trade-off de la profundidad que podés tener cuando ves muchos casos, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustó mucho esa clave de hacer un doble clic en algunos casos y ver retrocesos y avances. Así que eso me parece muy importante, creo que es una buena clave de lectura. Y la otra es la que les propuse antes. Yo creo que tenemos que empezar a exigirle a la democracia no solo acceso, sino también ejercicio del poder. Y en ese sentido, las dimensiones del informe, al menos a mí, que quizás soy muy estructurada, me dieron como una buena brújula, ¿no?, para pensar la democracia en estas dos dimensiones. Gracias, Julieta. Esteban. Sí, bueno, muchas gracias Leonardo, muchas gracias Claudio, muchas gracias al CER realmente por esta posibilidad. Y quiero, aprovechando que estoy, digamos, en una posición intermedia entre los excelentes comentarios de Julieta y luego la intervención de Ricardo, aprovechar de
plantearle algunas preguntas e inquietudes de desarrollo de futuro a Ricardo, que pudiera tomar o otros comentarios. Yo creo que hay tres elementos que podrían ser incorporados a futuro y que son tendencias fuertes y que hacen dialogar el informe de IDEA con otros trabajos. En el fondo, hay que leerlos. Tú preguntabas, Leonardo, ¿cierto? ¿Cómo leerlos? Bueno, hay que leerlos en un conjunto de análisis que están aconteciendo en un año que va a ser muy interesante para el estudio de la calidad democrática y muy desafiante. Primero, yo creo que incorporar la dimensión deliberativa y participativa. Por ahí el informe habla bastante de participación, tiene específicamente una columna, ¿cierto? Una variable vinculada a la participación, pero creo que no habla mucho sobre deliberación. Y yo creo que instituciones deliberativas, estoy pensando en la asamblea ciudadana, en los mini publics, en los jurados ciudadanos. Pienso que a nuestros procesos constituyentes fallidos en Chile, perdonen lo doméstico de la referencia, pero pienso que a nuestro proceso le faltó representatividad, pero sobre todo le faltó deliberación, sana conversación, capacidad de cambiar las preferencias, argumentación más fundada, sobre todo cuando estamos hablando, ¿cierto?, de calidad de la democracia. Si nos olvidamos de la dimensión deliberativa importante que tiene la democracia, yo creo que perdemos algo que es bien valioso y que pudiera ser también un mecanismo de contrapeso y fortalecimiento de la democracia. Por ahí, de hecho, recientemente la Unión Europea publicó un informe, una recomendación sobre defensa de la democracia, en donde justamente hacen un llamado a los países de la Unión Europea para incorporar mecanismos deliberativos, para contrarrestar las corrientes de lo que preguntaba alguien, Mónica creo que era, de desinformación, de debilidades en los canales de información tradicionales y en los no tradicionales, por supuesto, las fake news, la intervención de fuerzas extranjeras, que quizá no lo vivimos tanto en América Latina, pero la intervención de fuerzas extranjeras en las elecciones y en los procesos de decisión política en Norteamérica y en Europa es muy fuerte. Y en América Latina yo creo que también lo vamos a empezar a vivir. La inteligencia artificial y sus abusos, etc. Entonces, eso primero. Segundo, yo creo que algo que se desliza al final del informe, te lo planteo, Ricardo, para que lo conversemos, digamos, yo creo que algo también se puede contribuir en eso, es la coordinación. Ustedes hablan de coordinación entre las instituciones de contrapeso y las instituciones de peso, podríamos decir, ¿no? De acción, ¿no? Las instituciones de acción, o sea, el Ejecutivo, principalmente el Ejecutivo, porque el Parlamento es considerado como una institución en su rol de contrapeso, tiene obviamente una acción representativa y deliberativa y de acción, ¿cierto? De acción política muy importante y sobre todo el Ejecutivo, la administración del Estado. Pero ¿qué pasa entonces con esa coordinación? ¿Cómo se vehicula? ¿Cuáles son los mecanismos? Yo creo que eso todavía es algo que pudiéramos trabajar mejor, tanto en la medición como en la prescripción. Y por último, vuelvo a llamar la atención sobre los partidos políticos. Yo creo que si nos olvidamos de los partidos políticos y su rol fundamental, y es fácil quizá, sobre todo en América Latina, dado la forma de gobierno presidencialista. Cuando estos debates se sitúan en formas de gobierno parlamentarias, por ejemplo, es muy difícil prescindir de hablar de los partidos políticos porque tienen un carácter central en la formación de gobierno y en la ejecución, en definitiva, ¿cierto?, de las políticas públicas. Pero en los sistemas presidenciales, ¿cierto?, los partidos políticos yo creo que se ven aún más debilitados porque tienen un rol en el momento electoral y luego de alguna manera desaparecen del panorama, ¿cierto? O quedan muy debilitados en la acción gubernamental. Por lo tanto, pero no nos olvidemos de los partidos políticos, no nos olvidemos de la importancia que tienen en el Parlamento, de la importancia que tienen como institución de contrapeso, de la importancia que tiene el pluralismo del sistema de partido y un sistema de partido robustecido. Eso sería mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Ricardo. Muchas gracias a Claudio, a Leonardo, a Esteban en general por organizar este tipo de actividades. Para nosotros es muy importante no solo difundir nuestro informe, que creemos que está fantástico y que se puede mejorar mucho, además con los comentarios como los de Esteban, que enriquecen la discusión, que enriquecen los contenidos. Gracias también a la Julieta, a Esteban por sus excelentes comentarios. Recogemos muchas de esas observaciones y sin duda vamos a seguir trabajando.
para poder contribuir a la reflexión y a la concientización. Yo creo que hoy día lo importante no solo es reflexionar, no solo es entender lo que está pasando, sino que ser consciente de que la crisis democrática es un tema serio. Es un tema que está complicando, porque la democracia no solo, como he dicho ya, tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con la forma en cómo convivimos como sociedad. Y eso es súper importante de considerarlo para entender por qué habemos quienes estamos quizás en algunos casos exagerando así hasta el fin de los tiempos con la importancia de cuidar nuestra democracia. Tanto Esteban como la Julieta pusieron un punto súper interesante por el cual me gustaría cerrar, que es que el principal desafío probablemente a nivel práctico para poder eh, avanzar en estos ítems y en estos temas tiene que ver con la política. Los partidos políticos, los liderazgos políticos, y no solamente quienes hacen de la política un ejercicio profesional, es decir, los partidos políticos o quienes están en el gobierno, sino que aquí también involucro a los actores informales, como hablamos en nuestro informe, a los sindicatos, a los actores privados, que también hacen política. La política como el gran espacio público, la gran esfera de discusión. Eso es súper clave poder recuperarlo a un nivel donde se pueda dialogar para entender y construir mejor el país. Y en ese sentido, el desafío quizás más importante pasa por ese lado, por recuperar el ethos público, a propósito de ética, como la Esteban también. En ese sentido, la discusión política enriquecedora, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber, más allá de los proyectos países que puedan confrontar, lo importante es poder dialogarlos en un ambiente civilizado y sin violencia. Y creo que eso es súper importante para poder volver a sostener, afirmar y actualizar los pilares democráticos de nuestra sociedad. Creo que eso es súper importante y quería dejar también una última recomendación de lectura a propósito de la conversación, de los temas que plantean la Julieta y Esteban. Hay un libro súper interesante de una teórica política que se llama Wendy Brown, que sacó un libro que se llama Tiempos nihilistas, una conversación donde se repiensa a Max Weber, y creo que es un momento súper oportuno para poder mirar esta visión para poder también mejorar nuestras democracias y instituciones. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Hemos presentado el informe de Idea Internacional, el Estado de la Democracia en el Mundo, las Américas 2023, los nuevos pesos y contrapesos, acompañado por los amigos de la casa, con quienes ya hemos estado en anteriores ocasiones. Ricardo Mena, oficial del programa para Chile Cono Sur de Idea Internacional, máster en Gobierno y Sociedad por Alberto Hurtado y máster en la prestigiosa Maxwell de la Universidad Syracuse de Administración Pública, la doctora Julieta Suárez Cao, Academia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente también subdirectora y jefa de pregrado del Instituto de Ciencia Política UC, formada, ¿cierto?, en su magíster y PhD en la Universidad de Northwestern, Chicago. A Esteban Smilevich, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, y también miembro del board hoy día, académico de la Universidad Católica del Norte, abogado, máster en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y en Política Comparada por la London, y actualmente en los Países Bajos haciendo su doctorado en Derecho por la Universidad de Leiden. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañan, muchas gracias también a Claudio, como siempre, ¿cierto?, salvando la plata ahí, y además, ¿cierto?, ¿cierto?, invitarlos a escuchar también a Claudio, que es casi un panelista estable en Radio Universidad de Chile, que se despacha interesantes también cuñas, tiene ahí una habilidad, cuñero este hombre, tremenda para analizar, ¿cierto?, oler y ver cómo viene el escenario. Así que, queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias y lo esperamos, ¿cierto?, en futuras actividades que vamos a ir realizando también en su casa, Centro de Estudios del Desarrollo. Muchísimas gracias.